Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Iniciamos esta edición en cuarentena para evitar un posible brote de varicela. La situación es de importancia, ya que recordemos que es en esta unidad donde se encuentran internados los recién nacidos. El jefe de infectología del Hospital Calderón Guardia, Jorge Echeverría, mencionó que la alerta se dio la tarde de este jueves. Todo inició porque una doctora que trabaja en esta unidad llegó a trabajar con varicela. En el centro médico aseguran que la doctora no tuvo contacto directo con los recién nacidos. Sin embargo, inmediatamente se toman las medidas de precaución porque recordemos que la varicela también se transmite vía respiratoria. A los bebés incluso se le están haciendo exámenes, algunos estudios para descartar cualquier contagio de varicela. Sin embargo, como mencionaba fuera de cámaras el especialista, hasta el momento ninguno de los bebés se encuentra contagiado de esta enfermedad. Además, a cada uno se les protegió con tapabocas para evitar cualquier contagio vía respiratorio. Es importante mencionar que como medida también se está limitando el ingreso de personas a la maternidad del Hospital Calderón Guardia. Incluso a cada uno de los responsables de los bebés que en este momento se encuentran internados en el centro médico, se les está haciendo estudios para determinar si ellos tuvieron varicela o no y así descartar y prevenir cualquier contagio. Vamos a escuchar las palabras de Jorge Echeverría, quien es infectólogo del Hospital Calderón Guardia. De hecho, no tenemos ningún niño de la unidad de neonatología ni de ninguna de las camas que esté enfermo. Lo que tuvimos es una doctora que trabaja para la institución que está enferma, que tiene varicela. Ella no ha estado en contacto directo con los niños, pero sí ha estado en las áreas en donde están estos niños. Entonces, por norma internacional, digamos, como de cuidado y de capacidad para poder contener cualquier complicación que puedan tener estos niños, que en este momento ninguno está enfermo, una de las, digamos, de los pasos a seguir es levantar en ese momento con estos niños que estuvieron en el medio, pero no directamente en contacto con la doctora, una medida de aislamiento por contacto. Por el momento, digamos, está en un periodo de aislamiento. ¿Cuántos recién nacidos se encuentran en esa unidad? En la unidad en este momento hay 28 niños. ¿Se va a limitar el ingreso de los padres de familia? Bueno, se le va a hacer digamos, vamos a encuestar a todos los padres de familia y a las personas que lleguen a visitarlo, en el sentido de que tenemos que preguntar si han tenido varicela. Bueno, también es importante mencionar que la doctora que está enferma de varicela inmediatamente se le envió a su casa. Ella estará incapacitada durante el tiempo en el que desarrolle la enfermedad. Lo que mencionan en el centro médico es que ella está iniciando el periodo de la enfermedad. Eso, de alguna forma, limita los riesgos de contagio, pero desde la tarde de este jueves se tomó la decisión de que se quede en su casa. Así lo mencionó el jefe de infectología del Hospital Calderón Guardia, Jorge Echeverría, quien también destacó que en este momento son un total de 28 los menores los que actualmente están internados en el servicio de maternidad del Hospital Calderón Guardia. A todos ellos se les está protegiendo con algunos tapabocas e incluso también fuera de cámaras mencionaba que se les aplicó algunas medicinas simplemente para protegerlos y evitar que ellos sufran o tomen riesgos en su salud por algún tipo de contagio por este posible brote de varicela. La maternidad del Hospital Calderón Guardia entra en cuarentena para evitar precisamente cualquier posible brote de esta enfermedad. La situación es de mucha importancia, ya que mencionaban algunos especialistas que algunos de los bebés que están internados en la maternidad de por sí tienen algunos riesgos en su salud y precisamente es por eso que están tomando estas medidas para evitar que ellos tengan complicaciones de salud por este
este riesgo de brote de varicela que, según informan las autoridades del Hospital Calderón Guardia, existe en el servicio de maternidad. Tal como lo comentaba también el jefe de infectología, todo inició porque una doctora que trabaja en esta unidad llegó con varicela durante la tarde de este jueves. Sin embargo, ella fue enviada a su casa para evitar cualquier contagio en los recién nacidos. Esta es la información que tenemos desde el Hospital Calderón Guardia. Es el reporte de Roberto Brenes. Jenna. Gracias, Roberto. 28 menores en el servicio de maternidad. Por eso tan importante aplicar el protocolo de emergencia. Pero también en esta edición tenemos información en vivo desde el sector de Los Chiles de Alajuela. Y está el periodista Gustavo Díaz. Una mujer mató a otra en un pleito en las afueras de un bar. Adelante, Gustavo. Hola, muy buenas noches. El escenario acá en el sector de Los Chiles fue sumamente violento. 4 mujeres se enfrascaron en una pelea la madrugada de este viernes en las afueras de este bar que estamos observando en imágenes pronto, ubicado en el sector de Pavón de Los Chiles. Es a eso de la 1 de la madrugada que la riña empieza entre 2 mujeres, que ambas estaban acompañadas de amigas. 2 de ellas laboraban en el mismo bar en donde ocurrió la riña, pero en ese momento ya estaban fuera de su horario, por lo que estaban allí disfrutando, cuando de repente empieza una pelea en donde se involucró a estas 4 mujeres y de repente una de ellas, en medio de toda la discusión, recibe una puñalada, en este caso en la espalda, que le provoca lamentablemente la muerte. Una de las mujeres que estuvo en ese lugar fue Rebeca García. Ella estuvo incluso en la riña y conversó con Noticias Repretel esta tarde para comentarnos qué fue lo que ocurrió para que culminara con el asesinato de esta mujer de 25 años a manos de otra. Escuchemos. Estoy tomando tranquila y ella llegó y me insultó que yo era una perra, insultándome demasiado, y cuando yo me puse de pie, que me fui para la barra, y yo cuando sentí fue que me agarró del pelo y me pegó contra la pared, cuando yo ya quería separar el pleito, ¿verdad? Y yo le dije a Leti, ya cálmese, mami, cálmese. Y ella me dice, cálmese, perra, algo así. Cuando sentí fue el golpe, bueno, aquí en la pared, ella me puso así, y yo hice obviamente donde defenderme y nos revolcamos ahí en el suelo, pero ya ahí, como puede ver, y hasta que llegamos, y cuando ahí me dijeron la apuñalearon, pero yo no vi que quién la apuñaleó ni nada. Bien, indicarles que todavía las autoridades judiciales, incluso el día de hoy, estuvieron recabando información sobre este caso. Esta mujer que observábamos en imágenes es la joven de 25 años que lamentablemente perdió la vida. Incluso ya la policía trasladó hasta las instancias judiciales a la otra mujer, quien le propinó la puñalada en medio de esta riña y que incluso pues ya rindió su declaración. La víctima en este caso era trabajadora incluso de un bar, el cual renunció desde el domingo anterior. Nosotros también conversamos eventualmente con la dueña del bar, que en pocos instantes vamos a tener también cuál fue su reacción. Y justamente esto que estamos observando acá es el reflejo de lo que en algunas ocasiones la policía está tratando de evitar, que es el enfrentamiento entre algunas personas. Esto pues una vez que ya hayan incluso consumido algún licor, y es una situación que, según nos manifestaban acá los vecinos en el sector de Los Chiles, se da de una manera pues bastante frecuente. Es a eso de la 1 de la madrugada que empieza la discusión y posteriormente salen fuera del bar, y es allí cuando incluso siguen la pelea. Hay un hecho bastante característico, y es que esta muchacha de 25 años, identificada solo como Araceli por las autoridades judiciales, una vez que recibe la puñalada en la espalda, es trasladada hasta el hospital en un vehículo particular. Cuando el carro va a una velocidad bastante alta y a una cercanía ya del hospital de Los Chiles, lamentablemente el carro se accidenta, incluso pues la mujer en su condición en la que iba sufre un golpe mayor y posteriormente es declarada fallecida. Además de la puñalada, sufrió un accidente cuando la trasladaban hasta el centro médico. 2 años de estar trabajando en estos lugares, y justamente vamos a escuchar ahora sí la entrevista con doña Mayra, dueña del bar, que incluso fue testigo de esta riña.
Digamos, sí vi que cuando Rosita le estaba dando a Leti se descompuso y yo vi que la agarraba de la cabeza y le hacía ran en el piso. Ahí yo dije, no, eso no puede ser. Pues yo a veces aquí se han agarrado hombres y jalan unos con unos bancos, pero nunca había pasado, digamos, que digan que aquí sale alguien muerto o herido, Pero esta vez no sé qué pasa porque en el piso no quedó sangre, no había una persona atendida, no llegó una ambulancia, no llegó la patrulla hasta que yo no la llamé. No sé qué fue lo que pasó. La muchacha herida, doña Mayra, ¿qué papel jugó en la pelea? Ella quiso defender a la amiga. O sea, ¿qué sabe usted? A lo que yo vi en el grupo donde estaba Leti. Leti es la muchacha que en este momento está presa. ¿Y la otra entrevista no? A esta hora la policía judicial, por supuesto, que está a la espera de ver qué es lo que se va a solicitar en contra de la mujer como sospechosa de haber asesinado a esta joven de 25 años. Desde Los Chiles, Yenani, ese es el reporte de Gustavo Díaz para Noticias Reprete. Gracias, Gustavo. Definitivamente un caso para reflexionar. ¿Hasta dónde vamos a llegar con la violencia? Hay que establecer límites, empezando por los espacios más pequeños, por la casa. Y un choque entre un furgón y el tren en Siquirres provocó la muerte de un escolar de 7 años. La víctima iba para la escuela en compañía de su madre embarazada, quien resultó con una fractura en una pierna. Doña Cinia Duarte decidió acompañar a su hija de 7 años a la escuela. Eran las 7 de la mañana. A esa hora se dio lo inesperado. Cuando esperaban que pasara el tren en el centro de Siquirres, el conductor de un furgón cruzó la línea férrea provocando una violenta colisión. El cajón del camión de carga se partió literalmente a la mitad, cayendo parte de los pesados escombros sobre la madre y su hija. El impacto provocó lamentablemente la muerte de la menor, mientras que la madre, quien tiene 9 meses de embarazo, resultó con golpes y también una fractura en la pierna derecha. Su condición es estable y está fuera de peligro. Yo le dije a ella que no la llevara porque algo sentía yo. Le digo, no la lleve, mami, hoy es el último día. Entonces ella se fue. A los 10 minutos que ella salió de la casa me llaman que hubo un accidente. Yo salí llorando a golpearle la puerta a mi hija y ella ya vino aquí. Yo me fui, yo iba llorando sobre toda la calle ahí. Y cuando yo llegué del CAI para Yacito, digamos a las 2 casas, en la acera estaba la bebé caída. No me dejaron verla, pero yo iba a tirármela encima. Ya cuando yo llegué, mi hija ya se la habían llevado. La locomotora viajaba hacia Guapiles, mientras que el camión debía dejar tarimas en una finca bananera en Siquirres. El impacto arrastró parte del camión a lo largo de 25 metros. El chofer del tráiler hace invasión de la vía, la locomotora golpea el camión y vuelca sobre una chiquita que iba para la escuela con su mamá y al parecer la chiquita está fallecida. Es común, digamos, ustedes cuando vienen por acá se pita desde cierta distancia. Se pita con antelación al cruce de calle, pero en este caso el chofer afirma que el tren no pitó, lo cual es falso, porque todos los testigos que hay en este momento respaldan la versión del maquinista. Estamos completamente impactados de que personas inocentes que estaban en un punto esperando que el tren pasara como debió haber hecho el conductor de este camión y sin embargo ellas salieron afectadas y la menor lamentablemente fallecida. Este año ya se contabilizan 17 choques entre vehículos y trenes,
pero esta es la primera vez en el año que se da una víctima mortal. El año anterior se dieron 2 casos de muertes de personas quienes dormían o caminaban por la línea férrea. Y 11 personas lo perdieron todo al incendiarse sus casas esta tarde en la Unión de Cartago. El fuego comenzó por una quema de zacate que al parecer iniciaron unos niños que jugaban. Un fallo eléctrico y un problema en una cocina originaron esto. Topeos chiquitos aquí que venían asustados y les dije, ¿qué pasa? Entonces, yo no fui. Entonces le digo, no, eso hay que ir a ver qué pasa. Y me fui, toqué timbre allá y nada. Fui a hablar y hablé allá y salió la señora. Entonces empezamos a echar agua ahí con baldes y todo, porque eso fue en el pasto que empezó. ¿En el patio? En el pasto, sí, hay un pasto. Ajá. Entonces, ya cuando apagamos un toque el pasto, pues empezó la casa y no pudimos ya. Las llamas dejaron sin casa a 2 familias, en total 11 personas, 3 adultos y el resto menores de edad. Este perico fue rescatado de una de las viviendas. Un perrito no corrió la misma suerte. No se podía hacer nada en realidad. Y entonces nos enfocamos en la casa de abajo, que estaba todavía un poco, que se podía salvar algo. Pero era tanta las ráfagas de viento que no. Un pronto a otro se expandió el fuego, entonces ya no se pudo hacer realmente nada. Durante la atención del incendio, 2 bomberos requirieron atención médica, uno de ellos por una caída. Por lo aparatoso que es el acceso, las gradas que hay, sufrió un resbalón y cayó sobre su rodilla, y otro compañero sufrió un golpe de calor. Al momento del incidente estábamos manejando muy alta la temperatura. En el caso de los afectados, ahora se instalarán en casas de vecinos y la Asociación de Desarrollo les tendió la mano para pasar la noche. Y de última hora se reporta otro choque entre un vehículo y el tren, esto en las cercanías de la estación del Atlántico. Se reporta una persona prensada. En cualquier momento tendremos más información. Y un video muestra el aparatoso accidente provocado por un vehículo cuyo conductor perdió el control. Por fortuna, ni quien conducía ni quienes estaban dentro de la ferretería resultaron heridos. El accidente ocurrió en la cuesta de Corredores la mañana de este viernes. Una pequeña fuga de gas provocó una explosión dentro de un bar ubicado en la calle de la Amargura en San Pedro de Montes de Oca este viernes. Una persona resultó herida y la trasladaron al hospital Calderón Guardia. La explosión se dio poco antes de las 3 de la tarde y sorprendió a decenas de personas que estaban en la llamada calle de la Amargura en San Pedro de Montes de Oca. El impacto provocó que locales cercanos cimbraran y en algunos casos cayeran hasta escombros. En medio de la confusión trascendió que una pequeña fuga de gas fue la que provocó el estallido. Lo que se presume, y ahorita los compañeros del Departamento de Ingeniería están valorando, es que dentro del trasiego de gas hacia un tanque estacionario hubo una fuga. Esta fuga llegó a un punto de ignición, a un lugar donde tuvo un punto de ignición y hubo una deflagración. Con el resultado de un muchacho que venía en el camión, era parte de la empresa, que sufrió así un golpe y algunas quemaduras. De momento estamos esperando alguna condición en el centro médico. Una persona resultó herida. Se trata de un funcionario de una empresa de gas quien recibió el impacto directo de la explosión. Por suerte no tenía lesiones graves o heridas que comprometieran su vida. Lo trasladaron para una valoración al hospital Calderón Guardia. Y varios videos muestran las imprudencias de algunos choferes de autobuses. Los autobuseros esperan que con la colocación de cámaras y GPS en algunas unidades se logre controlar las velocidades y conductas de sus choferes. Con el modo de conducir, de frenar, ellos creen que llevan chanchos adentro y lo tienen a uno ahí al frenado. La manera en que manejan, muy rápido, los adelantamientos que hacen. Los trata a uno como si fuera un animal, porque no hay otra palabra. Los llaman conductores profesionales por la responsabilidad que tienen
Al trasladar a decenas de personas, sin embargo, no son ajenos a las imprudencias. Y muchos de esos pues son en base a muchas situaciones que son de imprudencia, el mismo uso a veces del teléfono celular, a veces quedar debajo del semáforo, en algunos casos pues la imprudencia misma de que no tienen la conciencia de la cantidad de personas que traen y el abuso que se da, inclusive pues el avanzar o el pasar o adelantar algún otro vehículo. Videos dejan en evidencia algunas de sus faltas. Algunas mortales. Para evitar esto, los autobuseros aumentan la colocación de cámaras y sistemas de localización que controlen la conducción de sus choferes. Parte de las medidas que se han venido tomando y del control que tenemos es que algunas de las unidades ya cuentan con sistemas de GPS para el control de velocidad, sistemas de cámaras de video que permiten eventualmente poner en evidencia alguna situación irregular por parte de algún conductor, y también el esfuerzo que se han realizado por formar escuelas de capacitación que permitan mejorar y concientizar al conductor sobre estos temas. En el Consejo de Transporte Público preparan un reglamento para crear un registro de faltas y quitar códigos a los choferes reincidentes. Las faltas que van a estar tipificadas en este reglamento, en caso de que haya una reiteración por parte del infractor, podría conllevar la suspensión del código y por ende la suspensión de la licencia. Según el CTP, el 70% de las denuncias que se presentan por mala conducción no llegan a nada, porque los usuarios no completan los procesos de investigación. El tránsito atiende 6 accidentes por día en el tramo de la Ruta 27 que conecta a Escazú con Santa Ana. Son 2 kilómetros con curvas pronunciadas, donde los conductores exceden los límites de velocidad. El tránsito mantiene un monitoreo de las velocidades, porque el exceso de velocidad es la principal causa de los accidentes en la ruta y principalmente en un tramo de 2 kilómetros que unen a Escazú con Santa Ana. A partir de aquí, los conductores se topan con 4 curvas pronunciadas, motivo de muchos de los accidentes. En ese tramo en particular es un tramo de los más viejos de esa ruta, fue prácticamente el primero, la pendiente ahí es pronunciada, y al final de esa pendiente pues hay una curva relativamente cerrada. Eso en Ingeniería de Seguridad Vial se le podría llamar una inconsistencia dependiendo de la geometría que tenga. Una inconsistencia es un punto donde el conductor no espera un cambio tan rápido en el alineamiento de la carretera y eso le puede cambiar la expectativa que tiene al conducir y hacerlo dudar o generar alguna maniobra, digámoslo así, inesperada. Según el tránsito, por día se atienden al menos 6 accidentes en este tramo de la carretera Caldera. La noche del jueves se presentó uno que acabó con la vida de un joven conductor. Si cada uno de los conductores viene respetando los límites de velocidad que están muy bien señalados horizontalmente, si vienen respetando, entonces toman la curva correctamente. El problema es que al irrespetar, obviamente que no les va a dar, ¿verdad? De acuerdo a la velocidad, se van a salir de la carretera, de ahí vienen los vuelcos, vienen las colisiones y de ahí, y esto conlleva a heridos graves, a las muertes y por lo que estamos hablando, por la misma situación, por la imprudencia de ese tipo de personas, ¿verdad? En el tránsito piden a los conductores precaución, mientras que en el Lanamo recomiendan a las autoridades mejorar la señalización de la ruta. La histórica rebaja en las gasolinas duró poco y para abril aumentarán de precio. Recope solicitó 18 colones más en el litro de súper, 22 en la regular y un aumento de 13 colones en el diésel. La ARECEP analizará la propuesta y el ajuste entrará a regir durante los primeros días de abril. Y como si fueran estrellas de cine, los 147 perros del albergue de San Isidro de Heredia pondrán sus fotos en Facebook para conseguir un hogar. Pese a algunos ofrecimientos y buenas intenciones, los animales siguen urgidos de la ayuda de la gente. Este viernes Perla recibió una excelente noticia. Una familia de Alajuelita llegó por ella para llevársela a su nuevo hogar.
La perrita es parte de los casi 150 perros del refugio Casa Dona, en San Isidro de Heredia, quienes tienen una situación crítica y hasta corren riesgo de ser sacrificados. Pero así como Perla, otros esperan con ansias. Porque tiene menos posibilidad de ser adoptado, más que todo por el tipo de pelo, ¿verdad? Y todo. Entonces el que tiene menos probabilidad, por eso fue que la escogimos a ella. Para enamorar más a los potenciales dueños de estos animales, les realizaron una sesión profesional de fotografía para que, como estrellas del cine, enamoren a sus fans en Facebook. Con 8 o 10 asociaciones que nos están ayudando con páginas de Facebook, con fotografías, ¿verdad? Con ayudarnos en cuanto, por ejemplo, hoy nos reciben 10 en el refugio de Heredia, en APA, 20 nos reciben el domingo, entonces estamos como moviéndonos mucho. No hemos autorizado absolutamente a ninguna otra entidad, grupo o fundación a que pidan ayudas a nombre de nosotros. Solamente en las cuentas de Gracias por Compasión, el Banco de Costa Rica. Para enamorar más a los potenciales dueños de estos animales, les realizaron una sesión profesional de fotografía para que, como estrellas del cine, enamoren a sus fans en Facebook. Si usted quiere adoptar uno de ellos, puede llamar al refugio Casa Dona al 87 67 46 66 o bien en su propia página de Facebook Casa Dona Canina. Pero también busque las fotos en la nueva página Ángeles Adoptando Casa Dona. Recuerde que todos estos animalitos fueron sacados de la calle y la situación económica y el desahucio del terreno que sufre el albergue hacen que la ayuda sea urgente. Volvemos ahora con la información de última hora que les dábamos hace algunos minutos. Otro choque entre un vehículo y el tren en las cercanías de la estación del Atlántico. Ya se reporta lamentablemente una persona fallecida. Tenemos información con nuestro compañero Roberto Brenes. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, compañeros. A esta hora les informamos que se reporta una persona fallecida en el sector de la estación de trenes del Antiguo Atlántico en San José. Lo que se dice por el momento es que el carro intentó atravesar este cruce, pero es en ese momento cuando el tren lo impactó. Precisamente conmigo se encuentran autoridades de bomberos y Cruz Roja, quienes atendieron la situación desde hace aproximadamente unos 20 minutos, donde están intentando pues ya sacar el cuerpo de este hombre de aproximadamente 25 a 30 años de edad. Pero vamos a hablar con ellos. ¿Cuál es su nombre? Héctor Blanco. Don Héctor es integrante de Cruz Roja. Don Héctor, ¿qué es lo que atienden en este momento? Bueno, tenemos una colisión del tren con un vehículo liviano. Dentro del mismo, un paciente prensado. Se trabaja acá con los compañeros de bomberos y el paciente, pues cuando llegamos ya sin signos vitales. ¿Cómo pudo haber sucedido este suceso? De momento es desconocido, ya que haría cargo las autoridades en relación al suceso, ¿verdad? Y pues aquí se trabajó, como le digo, con el compañero aquí de bomberos, que nos va a comentar un poco más en relación al incidente. ¿De quién se trataría? ¿Cuántos años? ¿Qué podemos decir de él? No tenemos identificado a la persona, realmente lo que tenemos conocimiento es que es un adulto masculino entre unos 25 y 30 años, un trabajo conjunto integrado del Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja. Hemos traído equipo de rescate, él queda debajo de la locomotora, es un equipo que pesa por encima de las 50 toneladas. La primera intervención que hacen los paramédicos de las dos instituciones encuentran lesiones que no son compatibles con la vida y sin signos vitales. Por lo que se puede observar, el carro fue arrastrado. Sí, aparentemente pudo haber sido arrastrado entre unos 6 o 7 metros. ¿Qué fue lo que provocó la muerte de este hombre? No tenemos identificado realmente qué pudo haber sido, qué lo pudo haber ocasionado. Todo eso es parte de la escena que estamos evaluando, investigando. Lo que se puede observar es que hay un fuerte impacto contra un muro que se encuentra justo paralelo a la calle y además a una malla. Sí, tenemos un cruce que es muy concurrido, estamos saliendo de la hora pico. Podemos identificar que en ese momento hay mucho tránsito vehicular. No podemos determinar ningún otro aspecto fuera de lo que podemos observar en este momento de la escena. ¿Qué es lo que está complicando ahorita las labores? Bueno, actualmente no vamos a mover más el cuerpo, estamos esperando ya al organismo de investigación judicial, las autoridades
son competentes para este tipo de escena. Él ya fue declarado fallecido, por lo tanto ya queda otro tipo de procedimiento a seguir para que se haga un retiro del cuerpo. Es parte de lo peligroso de este cruce que es muy transitado. Tal vez con un mensaje de prevención, ¿verdad? Un mensaje de prevención a toda la población. Definitivamente tiene prioridad de paso el tren. Tenemos que generar una cultura con respecto a esa prioridad de paso, indiferentemente cuáles hayan sido las causas en este accidente. Cuando estamos en los cruces viales con el tren, tenemos que estar alertas, evitar cruzar con vidrios cerrados, el radio musical a todo volumen y más bien mantener una condición de alerta y expectativa para identificar si hay una condición de riesgo o amenaza por el tránsito del tren. ¿Cuántas unidades de ustedes están atendiendo la situación? Tenemos una unidad extintora del Cuerpo de Bomberos, una unidad de ambulancia con equipo de rescate del Cuerpo de Bomberos, unas 2 o 3 unidades de rescate de la Cruz Roja con equipo de hidráulico de rescate también para este tipo de incidentes. Bien, muchas gracias. Eran las palabras del integrante del Cuerpo de Bomberos y también de integrantes de Cruz Roja, quienes en este momento se encuentran atendiendo la situación. Pero también me acompaña nuestro compañero Alan Arroyo, quien ha podido conversar con algunas de las personas que se encuentran en los alrededores de este lugar donde ocurrió este trágico hecho. Gracias, Roberto, muy buenas noches también para los televidentes. Primero también informarles a los conductores, Roberto, que en este momento el paso frente a la antigua aduana, entre la antigua aduana y la estación del Atlántico, está totalmente cerrado por la atención de este accidente y bueno, se reporta ya congestionamiento también en los alrededores de este punto. Hay mucha presencia de la Policía de Tránsito, también del Cuerpo de Bomberos y de la Fuerza Pública, que han estado atendiendo este incidente por ya varios minutos. Inclusive cuando llegamos aquí al sitio, Roberto, pudimos encontrar al Cuerpo de Bomberos tratando de liberar a esta persona que quedó prensada y que lamentablemente se reporta como fallecida producto de este accidente. También con mucha sorpresa y mucho también hermetismo de cierta forma debido a lo aparatoso del accidente, han reaccionado algunos testigos que pudieron observar el momento de la colisión. Por ejemplo, conversábamos con don Ernesto, él es uno de los oficiales de seguridad de uno de los locales acá cercanos y manifestaba que el choque fue bastante aparatoso, que inclusive en el momento en el que se dio la colisión el vehículo se elevó algunos metros y fue arrastrado por la locomotora del tren. Es un tren que venía desde la zona de Cartago, estaba llegando prácticamente aquí a la estación del Atlántico y el accidente ocurrió prácticamente a unos 50 metros, 100 metros de que llegara ya a la estación propiamente la locomotora. Vamos a escuchar, Roberto, las declaraciones que nos dio don Ernesto, uno de los testigos de este accidente ocurrido hace pocos minutos aquí en la estación del Atlántico y que deja una persona fallecida. No, bueno, en sí el carro se le metió al tren muy feo, o sea, el tren lo hizo elevado y después se lo llevó toda la máquina y se fue abajo, o sea, quedó muy feo porque iba alto el carro cuando lo agarró la máquina, pero sí, el carro fue el que se le metió. Sí, hubo evidentemente un irrespeto a la señal de alto. Bueno, ahí sí no sabría decirle, aparentemente, pero no sabría decirle, ¿verdad? Sí, fue demasiado feo. ¿Y cuál fue la reacción inmediatamente de aquí de las personas que observaron? No, es que yo creo que un señor que anda por aquí, este señor, y yo fuimos los únicos que, él porque parqueó ese carrito ahí y yo que estaba aquí de frente. El señor también vio cómo pasó el accidente también, porque él primero le pasó ese carro, lo parqueó aquí y después pasó ese carro. Sí. Me dice que el tren elevó un poco el carro. Sí, claro. Sí, yo le vi los focos donde está como a la mitad de la, ¿cómo se llama? De la máquina. A la mitad de la máquina. Y después pegó en la pura esquina y se lo llevó. Perfecto. ¿Cuál es su nombre? Ernesto Sequeira, para servirle. 7:34 de la noche, estamos en vivo desde la estación del Atlántico con este lamentable accidente que deja una persona fallecida, la colisión del tren con un automóvil, y escuchábamos las palabras de don Ernesto, uno de los testigos aquí en la zona, cuando Roberto, la Policía de Tránsito, está realizando algunas mediciones y por supuesto se espera ya el arribo de agentes del OIJ para proceder con el levantamiento del cuerpo de este conductor fallecido. La declaración de los
los testigos es que el vehículo automóvil, que de hecho prácticamente quedó destruido, prácticamente no se reconoce ni la marca ni las características específicas del vehículo debido a la colisión, lo que se informa es que habría irrespetado la señal, por supuesto, de alto, la línea del tren. Ese es el informe que ha dado de momento la Policía de Tránsito, que, como informábamos, está haciendo en este momento mediciones en el sitio para, por supuesto, tener toda la información respectiva de este accidente, Roberto. Sí, realmente es una escena muy aparatosa. El carro quedó completamente prensado contra una malla que se encuentra en la entrada de esta estación de trenes. Además, paralelo a la carretera, justo en esta entrada de la estación, hay un muro y es precisamente esta estructura lo que prensó al conductor y ya como escuchábamos, las autoridades del Cuerpo de Bomberos y de Cruz Roja, quienes atienden la escena, lamentablemente dejó como resultado a una persona fallecida. Según lo que ellos informaban, es que se trata de un hombre. Según lo que mencionan, se trataría de un hombre entre los 25 y los 30 años de edad. Recordemos que este es un cruce relativamente peligroso porque es muy transitado, en especial a esta hora pico en la que una gran cantidad de carros atraviesan este sector cerca de la antigua aduana y de esta estación de trenes. Al menos lo que mencionan algunas personas es que al menos este carro pudo haber sido arrastrado unos 25 metros por el tren hasta colisionar con esta malla que se encuentra justo en la entrada de la estación de trenes y que fue precisamente lo que provocó que el carro quedara completamente prensado contra la estructura y además fue lo que potenció el riesgo y lo que lamentablemente pues ocasionó la muerte de este hombre de aproximadamente unos 30 años de edad. Sí. Reiterar, Roberto, que este era el tren que venía de la zona de Cartago. El accidente ocurre a escasos 100 metros de la estación del Atlántico, propiamente donde ya se iba a detener el tren y lamentablemente se da este incidente. De hecho, los pasajeros del tren rápidamente pudieron evacuarlo, salir de esta zona para proceder con toda la operación del Cuerpo de Bomberos, de la Fuerza Pública y también la Cruz Roja, que por varios minutos estuvieron atendiendo a la persona que se ha reportado como fallecida. Estuvieron tratando de sacarlo de este sitio, pero lamentablemente no se pudo y se da este nuevo percance, esta víctima por también el irrespeto a la señal del tren y que se une también a otros accidentes. Recordemos hace algunos días el accidente con una vagoneta en la zona de Heredia, que bueno, lamentablemente no cobró vidas, pero sí dejó importantes daños materiales también e interrumpe el servicio del tren. La Policía de Tránsito ha hecho el llamado a los conductores en reiteradas ocasiones para respetar las señales de alto cuando se va a cruzar la línea del tren, poderse detener, verificar que no venga la locomotora para evitar este tipo de percances. Reiteramos que el servicio del tren en este momento está interrumpido y también el tránsito para los conductores que se dirigen a esta zona, que deben transitar por las cercanías de la antigua aduana y la estación del Atlántico. El paso se mantiene totalmente interrumpido. En imágenes hemos visto el tren que se mantiene en el centro de la vía prácticamente, mientras se procede por supuesto con toda esta investigación y ya el levantamiento del cuerpo por parte de los agentes del OIJ. De momento, Roberto, lo que tenemos acá en el sitio todavía son algunas inspecciones de Cruz Roja, del Cuerpo de Bomberos y también la supervisión de la Fuerza Pública que tiene resguardada la escena para que lleguen los agentes judiciales. Así es, Alan, tal y como usted lo informaba, en este momento es una gran cantidad de personas, tanto Cuerpo de Bomberos como de Cruz Roja, quienes están atendiendo esta lamentable escena. Es importante mencionar que el paso se encuentra completamente cerrado. En este momento son 4 las unidades de bomberos y Cruz Roja que se encuentran aquí en las cercanías, a un costado específicamente de la antigua aduana, y es donde ocurre este lamentable suceso
suceso que deja como resultado a un hombre de aproximadamente 30 años fallecido. Hay una gran congestión vial por la gran cantidad de carros que pasan a esta hora justo aquí en las inmediaciones de la antigua estación de trenes del Atlántico. Además, el tren, tal y como lo mencionaba mi compañero Alan, quedó completamente atravesado en la carretera y esto, por supuesto, impide el paso de los vehículos. Así que si usted tiene que viajar cerca de esta zona, lo más recomendable es que tome rutas alternas, ya que justo hace pocos minutos se presentó un fuerte impacto del tren contra un vehículo sedán que quedó completamente destruido y, según informaban las autoridades de Cruz Roja y el cuerpo de bomberos, deja a un hombre fallecido aquí en un costado de la antigua aduana. El carro quedó completamente prensado y casi que irreconocible por una estructura y una malla donde fue prensado. Gracias a nuestros compañeros Alan Arroyo y Roberto Brenes por esta información. Un segundo fallecido en el día de hoy. Bueno, y en relación con los trenes también. El Ministerio de Educación tendrá la lista en abril y una directriz para prevenir y atender peleas entre estudiantes. Desde el 2012 existen protocolos, pero son pocos los docentes que los aplican. Aunque existen lineamientos para prevenir situaciones como estas, el MEP reconoce que muchos docentes no las aplican. Nosotros tenemos protocolos desde el 2012. El año pasado nosotros nos dimos a la tarea de revisarlos y empezar a ver por qué es que no los estaban usando los docentes, por qué los padres de familia no los conocían y los chicos tampoco los conocían, ¿verdad? Entonces empezamos a revisar cada uno de los protocolos y el procedimiento y qué era lo que hacía que su uso no fuera cotidiano, que es la intención, porque los docentes los conocían pero no los usaban tampoco. El ministerio actualizará las directrices contra la violencia en centros educativos. En abril estarán listas y este año capacitarán a los profesores para prevenir y atender estos conflictos. Y también de una mediación pedagógica para hacer de estos protocolos un uso fácil y sencillo y sobre todo de conocimiento de toda la comunidad educativa. Los estudiantes y padres de familia también deben conocer las directrices y cómo prevenir hechos de violencia. La meta es clara, una reducción de casos. Se estima que por día se registran 2 eventos de violencia entre colegiales, dentro y fuera de los centros educativos. El año pasado se registraron 212 casos de bullying y muchos ni siquiera se denuncian. El MEP nombró este 2016 como el año contra el matonismo en escuelas y colegios. Este sábado la IA tomará mediciones del consumo que se hace para sacar conclusiones sobre la cantidad de agua que se consume. Con esto se intentará conocer si es necesario realizar racionamientos durante los fines de semana en algunas zonas de nuestro país. Según explicaron en la entidad, es importante el ahorro de los usuarios y no usar el agua en actividades como riego y lavado de vehículos. Se va a mantener, puede que tengamos un reto importante el día sábado, es un día en el que tenemos un nivel de consumo importante y pudiera ser que tuviéramos mayor afectación. En ese sentido, el llamado a ahorrar agua, en la medida en que no gastemos el agua se mantiene en las tuberías y en los tanques y hace que se reduzcan las zonas de desabastecimiento. Bueno, y hoy es noche de chances y bien, y así llegamos al final de esta edición de Noticias. Muchas gracias por su compañía. Muchísimas gracias por su compañía. Además, reprise entonces, que la pase muy bien y que descanse. Buenas noches.